Dos destinos, una historia, Corea del Sur, Corea del Norte. Dos naciones, un pueblo, dos destinos, divididas por la historia, unidas por la sangre. Mientras Corea del Sur brilla en el escenario mundial, Corea del Norte permanece en la sombra, un enigma envuelto en misterio. Esta es la historia de dos hermanas, unidas por el pasado, separadas por el presente. Nuestra historia comienza en 1910, un año crucial que marcaría el destino de Corea. El Imperio japonés anexó la península coreana, sometiéndola a un brutal régimen colonial durante 35 largos años. La ocupación japonesa dejó una profunda cicatriz en el alma coreana. Se prohibió el idioma y la cultura coreana. Se explotaron los recursos naturales y se sometió al pueblo coreano a trabajos forzados y discriminación sistemática. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, Corea, liberada del yugo japonés, se encontró en una encrucijada histórica. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la liberación de Corea, pero también una nueva amenaza, la Guerra Fría. En 1945 se trazó una línea arbitraria a lo largo del paralelo 38, dividiendo Corea en dos zonas de ocupación, una bajo la influencia estadounidense en el sur y otra bajo la influencia soviética en el norte. Esta división, inicialmente concebida como una medida temporal, tendría consecuencias devastadoras para el pueblo coreano. La tensión entre ambos bandos se fue intensificando con el paso del tiempo, culminando en un conflicto armado que marcaría para siempre el destino de la península coreana, la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, la tensión acumulada durante años finalmente estalló en un conflicto abierto. Las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, una línea divisoria que había sido establecida al final de la Segunda Guerra Mundial, dando inicio a la Guerra de Corea, un conflicto que duraría 3 largos años y dejaría un saldo de millones de muertos y una península devastada. Las ciudades fueron reducidas a escombros y las familias quedaron divididas. La Guerra de Corea, un capítulo trágico en la historia de Corea, no solo consolidó la división de la península en dos naciones separadas, sino que también intensificó la rivalidad entre Corea del Norte y Corea del Sur, una rivalidad que persiste hasta el día de hoy. Tras la guerra, Corea del Norte y Corea del Sur emprendieron caminos divergentes, cada una con su propia visión del futuro. Corea del Norte, bajo el régimen autoritario de Kim Il-sung, adoptó un modelo económico socialista y se aisló del mundo exterior, manteniendo un control estricto sobre su población, mientras que Corea del Sur, con la ayuda de Estados Unidos y otras naciones aliadas, inició un proceso de reconstrucción y desarrollo económico que la llevaría a convertirse en una potencia económica mundial, destacándose en tecnología e innovación. La Guerra de Corea dejó a la península en ruinas. Ciudades enteras yacían reducidas a escombros, la infraestructura estaba destruida y la economía estaba paralizada. Millones de personas habían perdido sus hogares, sus familias y su sustento. Corea del Sur, en particular, se enfrentaba a un futuro incierto. Con una población en rápido crecimiento y recursos naturales limitados, el país dependía en gran medida de la ayuda exterior, principalmente de Estados Unidos. A pesar de los desafíos, el pueblo surcoreano, con una determinación inquebrantable, se embarcó en la ardua tarea de reconstruir su nación desde las cenizas. Mientras Corea del Sur luchaba por recuperarse de la guerra, Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, parecía avanzar a pasos agigantados. Con el apoyo de la Unión Soviética y China, el norte implementó un ambicioso plan de industrialización, centrándose en la industria pesada y la producción militar. La economía norcoreana, impulsada por la ayuda extranjera y el trabajo duro de su pueblo, experimentó un crecimiento significativo en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, este progreso económico tenía un alto precio. Mientras Corea del Sur se abría lentamente al mundo exterior, Corea del Norte se cerraba cada vez más en sí misma, construyendo un muro de secretismo y aislamiento que la aislaría del resto del mundo durante décadas. En Corea del Sur,
La inestabilidad política y la falta de progreso económico llevaron a un golpe de Estado militar en 1961, liderado por el general Park Chung-hee. Park, un líder controvertido, tomaría las riendas del país durante los siguientes 18 años, transformando a Corea del Sur de una nación pobre y devastada por la guerra en una potencia económica emergente. Convencido de que el desarrollo económico era la clave para la seguridad nacional y la prosperidad, Park implementó una serie de reformas radicales que sentarían las bases para el milagro del río Han. Para lograr este objetivo, Park forjó alianzas estratégicas con países como Estados Unidos y Japón, atrayendo inversión extranjera y tecnología avanzada. El gobierno de Park también jugó un papel activo en la economía, dirigiendo la inversión hacia sectores estratégicos como la electrónica, la construcción naval y la industria automotriz. Bajo el liderazgo de Park Chung-hee, Corea del Sur experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Las calles, antes llenas de escombros y pobreza, comenzaron a mostrar signos de prosperidad. Se construyeron fábricas, se establecieron empresas y la economía surcoreana despegó como un cohete. El modelo económico implementado por Park, conocido como capitalismo guiado por el Estado, se basó en una estrecha colaboración entre el gobierno y las grandes empresas. Corea del Sur, el tigre asiático, había despertado de su letargo. El éxito económico de Corea del Sur no fue producto de la casualidad, sino del resultado de un plan maestro cuidadosamente diseñado e implementado por el gobierno de Park Chung-hee. El plan se basó en tres pilares fundamentales: industrialización, inversión en educación y reforma agraria. Corea del Sur importó tecnología avanzada de países desarrollados, adaptándola y mejorándola para producir bienes de consumo masivo, como televisores, automóviles y electrodomésticos. La inversión en educación fue otra prioridad del gobierno de Park. Se construyeron nuevas escuelas y universidades, se capacitó a profesores y se promovió la investigación científica y tecnológica. Al redistribuir la tierra de los terratenientes a los campesinos, la reforma agraria aumentó la productividad agrícola, liberó mano de obra para la industria y creó un mercado interno para los bienes de consumo. El milagro económico de Corea del Sur tuvo un alto precio. El gobierno de Park Chung-hee, obsesionado con el crecimiento económico, gobernó con mano dura, reprimiendo la disidencia y limitando las libertades civiles. La rápida industrialización también tuvo un impacto negativo en el medio ambiente, con altos niveles de contaminación del aire y del agua. A pesar de estos problemas, el pueblo surcoreano, en su mayor parte, apoyó el liderazgo de Park Chung-hee. Industrialización acelerada. El auge de los chaebols. El corazón del plan de Park latía al ritmo de la industrialización. En lugar de invertir tiempo y recursos en la invención, Corea del Sur se enfocó en adoptar y adaptar tecnologías ya existentes, importando conocimientos técnicos y maquinaria de países más desarrollados. Para impulsar este proceso, Park apostó por los chaebols, conglomerados empresariales familiares que se convertirían en sinónimo del éxito económico surcoreano. Samsung, Hyundai, LG, nombres que hoy resuenan en el mercado global, encontraron en el gobierno de Park un aliado estratégico. En pocas décadas, Corea del Sur se transformó de una economía agraria a una potencia industrial, exportando sus productos a todo el mundo. Tierra y educación. Los cimientos del milagro. La industrialización, aunque crucial, no fue el único motor del milagro surcoreano. Park comprendió que para sostener el crecimiento económico a largo plazo se necesitaban bases sólidas. La reforma agraria, implementada a principios de la década de 1950, redistribuyó la tierra de los grandes terratenientes a los campesinos, creando una clase media rural más próspera y productiva. Esta medida no solo aumentó la producción agrícola, sino que también liberó mano de obra para la industria y fomentó el consumo interno. La educación, por otro lado, se convirtió en una obsesión nacional. El gobierno de Park Chung-hee
Aunque exitoso en términos económicos, estuvo marcado por el autoritarismo y la represión política. La democracia, un objetivo aplazado en aras del desarrollo, tendría que esperar. Sin embargo, el legado de Park es innegable. Corea del Sur, el milagro del río Han, se convirtió en un modelo para otras naciones en desarrollo, demostrando que con determinación, trabajo duro y una estrategia adecuada, era posible superar la pobreza y alcanzar la prosperidad. La excesiva dependencia de los chaebols, la creciente desigualdad social y los desafíos demográficos son algunos de los retos que Corea del Sur debe afrontar para asegurar su futuro. El desarrollo económico, aunque esencial, no puede ser un fin en sí mismo. El siglo XXI trajo consigo una nueva era para Corea del Sur. Ya no solo era un gigante tecnológico y manufacturero, sino que su cultura comenzaba a conquistar el mundo. La ola coreana, o Hallyu, se extendía por el planeta, llevando consigo música, cine, televisión, gastronomía y una estética propia que cautivaba a millones. El K-pop, con sus ritmos pegadizos, coreografías impecables y estrellas idolatradas, se convirtió en un fenómeno global. Grupos como BTS, Blackpink y Twice, con millones de seguidores en todo el mundo, rompían récords de ventas y se colaban en las listas de éxitos internacionales. Esta explosión cultural no solo generaba ingresos millonarios para Corea del Sur, sino que también proyectaba una imagen moderna, dinámica y atractiva del país. A pesar de sus logros, Corea del Sur se enfrentaba a nuevos desafíos. La modernización y el crecimiento económico habían transformado el país, pero no sin dejar huellas profundas. La prosperidad económica, aunque generalizada, no había llegado a todos por igual. Mientras algunos disfrutaban de un alto nivel de vida, otros luchaban por mantenerse a flote. La brecha entre ricos y pobres se ampliaba, y la competencia por el éxito, en una sociedad cada vez más exigente, generaba altos niveles de estrés y ansiedad. Las largas horas de trabajo y la presión constante afectaban la salud mental de muchos. La tasa de suicidios, una de las más altas entre los países desarrollados, era un síntoma preocupante de las presiones sociales y económicas que enfrentaban muchos surcoreanos. La falta de apoyo y recursos para la salud mental agravaba la situación. El desempleo juvenil, la precariedad laboral y el alto costo de vida, especialmente en las grandes ciudades, ensombrecían el panorama para las nuevas generaciones. Muchos jóvenes se sentían atrapados en un ciclo de incertidumbre y desesperanza. El modelo de crecimiento económico, basado en la competitividad y las largas jornadas laborales, comenzaba a mostrar sus límites. La productividad no siempre se traducía en bienestar para todos. La conciliación familiar y laboral, el tiempo libre y el bienestar personal, valores relegados durante décadas, cobraban cada vez mayor importancia para los surcoreanos. La sociedad empezaba a valorar más el equilibrio entre trabajo y vida personal. Corea del Sur, el milagro del río Han, se encontraba en una encrucijada. El país debía decidir cómo avanzar sin sacrificar el bienestar de sus ciudadanos. El reto era encontrar un nuevo modelo de desarrollo, más justo, equitativo y sostenible, que permitiera a todos los surcoreanos disfrutar de los frutos del progreso. Un modelo que integrara el crecimiento económico con la justicia social y el bienestar colectivo. La historia de Corea del Sur es un testimonio del espíritu humano, una epopeya de superación que ha inspirado al mundo entero. Desde sus humildes comienzos hasta su impresionante ascenso, Corea del Sur ha demostrado una capacidad inigualable para reinventarse y prosperar. En pocas décadas, esta nación pasó de la devastación de la guerra a la vanguardia de la economía global, demostrando que con determinación, trabajo duro y una visión clara, es posible alcanzar la prosperidad. Las cicatrices de la guerra se convirtieron en cimientos para un futuro brillante, donde la innovación y la tecnología juegan un papel crucial. Sin embargo, el milagro del río Han no está exento de sombras. A pesar de los logros económicos, persisten desafíos significativos que amenazan con empañar este milagro. La desigualdad social, la presión académica, la cultura laboral exigente y la sombra de la división con Corea del Norte son desafíos que ponen a prueba la resiliencia de esta nación. Estos problemas requieren soluciones innovadoras y un enfoque equilibrado para garantizar un futuro sostenible.
El futuro de Corea del Sur dependerá de su capacidad para conciliar su éxito económico con el bienestar social. La armonía entre el crecimiento económico y la calidad de vida de sus ciudadanos será crucial. La búsqueda de un modelo de desarrollo más justo, equitativo y sostenible, donde el progreso material vaya de la mano de la justicia social y la protección del medio ambiente, se presenta como el gran desafío para las próximas generaciones. La innovación en políticas públicas y la participación ciudadana serán esenciales. La historia de Corea del Sur, una historia de triunfo y tragedia, de esperanza y desafíos, nos recuerda que el desarrollo es un proceso continuo, una búsqueda constante de un futuro mejor para todos. Cada generación tiene la responsabilidad de construir sobre los logros del pasado. Y en esa búsqueda la lección de Corea del Sur, el milagro del río Han, seguirá inspirando al mundo entero. Su historia es un faro de esperanza y un recordatorio de que, con esfuerzo y visión, cualquier nación puede superar sus desafíos y alcanzar nuevas alturas.